Hola, soy Comeguito. Te invito a ver el siguiente podcast. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo soy la doctora Marlene Zamora Ramírez y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es pubertad precoz, y para eso hoy tenemos al doctor Alejandro Rosas Balán. Es ginecólogo obstetra, colegiado y certificado por el Consejo Nacional de Ginecobstetricia. Es maestro en educación y en alta dirección, ¿correcto? Sí. Y es profesor también del Instituto Nacional de Perinatología, es adscrito, así como profesor y vocal de Comego. Y bueno, también está certificado y bueno, también perteneces a varias asociaciones, Comego, AMMR, la Asociación Americana de Pediatría Ginecológica, la Asociación Latinoamericana de Ginecología Endocrinológica y la mexicana también, ¿no? Así es. Así es, que bueno, que tenemos a una excelente persona con este currículum y con un tema muy ad hoc al área que tú manejas, que es pubertad precoz. Bienvenido, Alejandro. Y bueno, la primera pregunta que te haría el día de hoy sería, ¿qué es pubertad y qué es adolescencia? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por estar el día de hoy platicando con ustedes con un tema que a lo mejor en ocasiones como ginecólogos no vemos mucho, ¿no? Pero como bien mencionas, ahí en la clínica de adolescencia del Instituto Nacional de Perinatología, pues tenemos mucho acercamiento con este tipo de patologías. En particular, bueno, normalmente como ginecólogos sabemos que la pubertad es aquel momento cuando hay un desarrollo de caracteres sexuales secundarios justamente antes de los 8 años de edad. Esto de manera general, pero ya van saliendo más estudios donde también te van hablando que dependiendo de la raza que tú estás viendo de la población, pues es cuando tú puedes determinarlo. Entonces hay algunos estudios que nos dicen que cuando hablas de raza blanca es antes de los 7 años y cuando estás hablando de raza negra, población africana, es antes de los 6 años, ¿no? Entonces este desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, como sabemos, el desarrollo mamario, lo que es la telarca, o el desarrollo también de vello púbico, pues son los caracteres sexuales secundarios que nosotros nos vamos a ir dando cuenta. Aquí me gustaría hacer un poquito la diferencia también cuando hablamos de adrenarca, que es cuando empieza a funcionar ya también las glándulas suprarrenales, y un tip muchas veces cuando estamos como ginecólogos y les preguntamos si queremos determinar en qué fecha fue la adrenarca, pues a veces es algo complicado porque las mamás de las pacientes no lo logran identificar como tal. Entonces yo lo que les digo es que realicen la pregunta de, bueno, ¿en qué momento cuando usted lavaba la ropa de su niña dejó de oler a niña y ya olía como adolescente, ¿no? Que dices, ah, caray, ya huele a sudorcito. Entonces esa lo podemos determinar como la adrenarca. La pubertad, pues obviamente el desarrollo de estos caracteres sexuales secundarios, y la adolescencia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pues va a ser el periodo que se comprende entre los 10 y los 19 años de edad, teniendo como adolescencia temprana 10 a 14 y teniendo como ya una adolescencia tardía de los 15 a los 19 años. Aquí la realidad es que la adolescencia más que nada pues comprende un periodo de un tiempo donde se van alcanzando no nada más cuestiones de madurez biológica, sino también cuestiones de madurez psicológica, obviamente desarrollo, conductas, y obviamente también dependiendo de este periodo pues son los factores de riesgo a los que van a estar predispuestos justamente toda nuestra población adolescente, y aquí les recomiendo pues que se echen un clavado en la norma oficial mexicana número 047, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a considerar pubertad precoz si todos estos cambios se originan en las niñas antes de los 8 años, ¿no? Así es. Ok, y el impacto que tiene la detección oportuna de la pubertad precoz, ¿cuál es? Ok, aquí una vez que nosotros detectamos, o aquí vale también la pena hablar de todo lo que venimos desde un seguimiento prenatal. Y aquí, hablando de un seguimiento prenatal, por ejemplo, cuando nosotros como ginecólogos estamos ante un feto de sexo femenino que ya le detectamos que empieza a tener restricción del crecimiento intrauterino, de una madre que tuvo una preeclampsia severa, de un nacimiento prematuro, o que incluso aquellos nacimientos prematuros que utilizamos esquemas de madurez pulmonar, vale la pena que nosotros desde ese momento a la mamá vayamos realizándole una asesoría con respecto a
a este tema. Entonces, todos estos fetos que nacen con restricción del crecimiento o las características que mencioné en la mamá, pues vale la pena que nosotros le digamos a la mamá que esté al pendiente justamente del desarrollo de estos caracteres sexuales, porque por los antecedentes perinatales existe el riesgo de que su niña pueda llegar a presentar una pubertad, una menarca prematura y otra serie de patologías como desde ovario poliquístico, resistencia a la insulina, ¿no? Pero hablando de este tema, entonces vale la pena que asesoremos a estas madres, que estén al pendiente de sus niñas, porque esto va a tener una repercusión. Sabemos que una pubertad prematura nos puede llevar el riesgo de inicio de vida sexual temprana, embarazo adolescente y más allá de la asociación de todas estas enfermedades como síndrome metabólico, obviamente una talla baja, que eso también cuando las niñas empiezan una pubertad prematura, pues sabemos que va a haber un cierre prematuro de los discos de crecimiento y no van a alcanzar una talla esperada, entonces también son víctimas de cuestiones sociales como bullying desde la talla o desde las mismas adolescentes que sabemos que se empiezan a desarrollar antes que sus compañeras, pues que empiezan a utilizar ropa, la autoestima baja, empiezan a ocultar, que empiezan a desarrollar sus senos, entonces sí tiene un impacto tanto social, psicológico y sobra decirlo, pero obviamente sobre tanto la calidad de vida como el impacto en la salud. Okay. ¿Y cuáles son las causas de pubertad precoz? Ok, entonces dentro de estas causas podemos asociar o dividir lo que es la pubertad central, o como podríamos llamarla verdadera, aquella que es dependiente de GnRH, de la secreción de GnRH, y aquella pubertad que bueno, no es falsa, pero que sí puede ser periférica y puede ser secundaria a otro tipo de trastornos, como síndromes genéticos, pudiera ser también lo que es un tumor a nivel ovárico, de glándulas suprarrenales, productor de andrógenos, productor de estrógenos, y que esto te puede generar, obviamente, la secreción de hormonas sexuales que van a desencadenar el desarrollo sexual prematuro. Entonces, dependiendo de cómo la podemos clasificar y cómo la podemos evaluar, pues obviamente va de eso depender también los criterios diagnósticos y los exámenes de laboratorio que vamos a tener que estar realizando para poder pensar en una pubertad de origen central o en una pubertad de origen periférico. Ok, y para determinar eso, para saber si es central a nivel de alteraciones en GnRH y para saber si es a nivel de órganos periféricos como suprarrenal y ovárico, ¿cuáles son los estudios diagnósticos que inicialmente haríamos para el abordaje de la pubertad precoz? Ok, entonces lo primero, como siempre, bueno, pues es nuestra historia clínica y obviamente la exploración, ¿no? Una vez que nosotros ya hemos visto que verdaderamente está habiendo este desarrollo de caracteres sexuales de manera prematura, entonces los siguientes estudios que nosotros vamos a realizar va a ser un estudio, un test de GnRH, ¿no? Porque muchas veces podemos pedir FSH, LH y esto nos va a decir, bueno, ok, ya activación del eje hipotálamo hipófisis ovario, pero realmente ya esto es prematuro, está alcanzando concentraciones ya para que haya un desarrollo, para que haya la secreción, y entonces el examen o el gol estándar que nosotros realizamos pues es obviamente un examen posterior a estimulación con GnRH. Entonces, si nosotros realizamos este test y 30 minutos posterior a la administración de esta GnRH vemos un pico que se eleva de 5 a 7 miliunidades por mililitro del basal a los 30 minutos, entonces nosotros podemos decir que este examen es positivo y estamos teniendo uno de origen central. Ahora, para evaluar de manera integral esta pubertad prematura, pues sí necesitamos los exámenes, obviamente, de madurez ósea, que puede ser de muñeca, de cadera, de columna, y si tenemos 2 desviaciones estándar de esta prueba de madurez con respecto a la formación ósea, pues también es positivo. Obviamente, también nosotros podemos hacer la determinación, como mencioné, de FSH, LH, estradiol, testosterona, para ir viendo si ya hay secreción por parte de la glándula ovárica. Y obviamente otro de nuestros estudios de imagen importante, aparte del central, que una resonancia magnética, un TAC, para ver justamente si esta secreción de GnRH se puede deber a un tumor de origen hipotalámico. Entonces también el examen de ultrasonido, dado que nosotros también sabemos que un crecimiento del útero mayor de 3.5 o 4 centímetros ya te está hablando de estrogenización, y obviamente que tú puedas también ver ya el tamaño ovárico con el desarrollo folicular también va a ser. Y ahora, en el caso del periférico, pues obviamente, si sale negativa esta secreción de GnRH, ese test de estimulación, pues obviamente ya estamos teniendo este test con testosterona, estrógeno elevado, pues hay que buscar dónde está. Entonces, pues podría ser ahí el examen de imagen de glándulas suprarrenales, de mismo de si vemos alguna tumoración ovárica.
También si está asociada con otro tipo de patologías, como sería la resistencia a la insulina. Claro. Entonces, un test de insulina que si bien no hay como unos valores en adolescentes para determinar cuándo hay resistencia a la insulina, sí depende mucho también los valores, por ejemplo, lo que estamos más acostumbrados, ¿no? El HOMA, glucosa por insulina entre 405. En adolescentes, si está activado ya el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, ya tenemos datos de pubertad, puede ser que tomemos de punto por arriba de 3. Pero si todavía no hay activación justamente de este eje hipotálamo, hipófisis, ovario, no hay desarrollo de caracteres sexuales secundarios, el punto de corte es más bajo, 2.5, como el que normalmente ahora se utiliza, ¿no? Entonces, pues sí, y obviamente más exámenes para descartar, ¿no? Tiroides, como dijimos, insulina, todo esto, pues es tan amplio. Pero básicamente el test de GNRH para central o periférica. Ok. Y en el caso, evidentemente, tenemos que diferenciar si es periférica o central. ¿El tratamiento, existe un tratamiento para la pubertad precoz y cuál es? Claro, en el caso de una central, pues es prácticamente análogos de GNRH, ¿no? Tratamiento que bloquee justamente la secreción de esta GNRH y de esta manera nosotros podamos ver que esta adolescente va a ir alcanzando un desarrollo adecuado. Entonces es el análogos de GNRH. En el caso de la periférica, pues va a depender de la causa. Si encontramos una tumoración ovárica, una tumoración suprarrenal, pues obviamente es la resección de este tumor. Si es también, por ejemplo, asociado a resistencia a la insulina, asociado a otra patología endocrinológica, pues entonces ahí deberá ser, ¿no? En el caso de que sea una central por una tumoración justamente hipotalámica, pues ahí también será la resección, ¿no? En el caso de estas patologías endocrinológicas como la periférica, la resistencia a la insulina, si vemos que no hay una buena respuesta al tratamiento, también podemos utilizar análogos de GNRH o incluso también se han llegado a utilizar inhibidores de aromatasa. Ok. Y, por ejemplo, ¿qué efectos secundarios más frecuentemente vemos en los tratamientos para pubertad precoz? Si son adolescentes que ya entraron bien a esta etapa de la pubertad y ya llegan con estadios avanzados, pudiera ser sintomatología relacionada parecida como al climaterio, ¿no? El clásico de los bochornos, el calor, ¿no? Este tipo de sintomatología. De ahí en fuera, si detectas de inicio temprano, la realidad es que los efectos secundarios pues son mínimos y justamente van enfocados a que tú estés ocasionando pues un estado de hipoestrogenismo. Entonces puede ser que sintomatológicamente, clínicamente, la paciente, el adolescente, no te reporte ningún tipo de sintomatología. A largo plazo, el utilizar los análogos de GNRH en este tipo de patología, pues justamente sus efectos secundarios somos los que están buscando para ocasionar el tratamiento y retrasar obviamente el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Ok. Y, por ejemplo, el seguimiento de estas pacientes creo que es importante y primordial porque a veces no a todas les das, a veces inicialmente las vigilas. ¿Cómo se da el seguimiento de las pacientes con pubertad precoz? Ok, si nosotros estamos ante una paciente que ya está diagnosticada y ya estamos, por ejemplo, ante una pubertad central, bueno, una vez que instauramos el tratamiento, que obviamente el tratamiento puede ir enfocado también solamente a dosis estándar o incluso a cálculo de peso y también de la patología de base. Entonces, si tenemos una paciente que tuvo restricción del crecimiento intrauterino, que estamos viendo que tiene una pubertad prematura, que no le vemos como tal una resistencia a la insulina, le damos análogos de GNRH, tenemos que estar evaluando por lo menos cada 3 a 6 meses también, por ejemplo, la ganancia de la talla. Porque si no estamos viendo una talla que vaya ganando de una manera adecuada, entonces también podría estar indicado el uso incluso de hormona del crecimiento. Sí. Entonces, esta evaluación de cada 3 a 6 meses para justamente, ok, yo ya le estoy dando los análogos, ya tengo bloqueada la secreción de GNRH, pero sí tengo que ver clínicamente no está habiendo un desarrollo justamente que esté pasando ya de un Tanner 1, un Tanner 2 o un Tanner 3 más avanzado, cuando de lo que se trata justamente es de que se quede estancada un ratito en ese estadio para tener el beneficio justamente de la ganancia de la talla, el desarrollo de acuerdo a sus pares, no los efectos adversos de una pubertad prematura, como son lo que mencionábamos a nivel metabólico. Entonces sí, obviamente requieren de un seguimiento
que no es mensual, pero sí 3 a 6 meses me parece que es un tiempo adecuado justamente para esto. Y dentro de lo que podríamos nosotros determinar, sí sería bueno, y ahora con nuestros expedientes que tenemos electrónicos, sí poder tomar una foto justamente del desarrollo mamario y del desarrollo púbico, porque a lo mejor nosotros lo ponemos en la historia clínica, Claro. pero no nos acordamos bien de la imagen, y entonces para que podamos ver cualquier cambio, decir, ok, yo checo cómo estaba hace 6 meses, tengo la imagen y ahora veo cómo está el día de hoy, ¿no? Ok, perfecto. Pues nos diste un súper resumen de pubertad precoz y para finalizar yo te diría que nos menciones como los puntos relevantes para los ginecólogos, porque creo que lo importante es hacer una detección precoz y un buen seguimiento para prevenir los efectos a largo plazo. ¿Cuál sería el mensaje final que tú le mandarías a los colegas para hacer un buen diagnóstico y derivarlas con manejo multidisciplinario que a veces necesitan? Que cuando estemos ante un seguimiento prenatal y tengamos estos factores de riesgo, restricción del crecimiento intrauterino, preeclampsia severa, pubertad, prematurez asociada también al uso de esteroides para la madurez pulmonar, desde ahí comencemos la asesoría a esta mamá que esté al pendiente del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios de su niña. Posteriormente, esta recomendación también sería pues para los pediatras, ¿no? Que obviamente realicemos la exploración genital, porque muchas veces dentro de este seguimiento pediátrico a veces nos enfocamos mucho a la talla, al peso y no vemos el desarrollo de caracteres sexuales, ¿no? Entonces, ver este desarrollo de caracteres sexuales a grandes rasgos, si es antes de los 8 años, de manera inmediata, referir con el ginecólogo que vea problemas endocrinológicos, ya sea un pediatra endocrinológico, un ginecólogo con una subespecialidad o un diplomado en endocrinología, y que de esta manera pueda determinar si es o no es y posteriormente realizar todos los estudios necesarios, porque también muchas veces por ahorro tratamos de postergar, no, yo creo que esto no es necesario, el perfil ginecológico nada más, y ya que ves, y ahí obviamente la niña se sigue desarrollando, ¿no? Y aunque le digamos a la paciente, nos vemos aquí en 2 semanas con los resultados, muchas veces tardan 2, 3 meses en regresar, claro. Y regresan porque, ¿qué cree, doctor? Aparte de que ya desarrolló, vi que ya manchó su pantaletita, ¿no? Entonces muchas veces ya pues estamos también ante una menarca prematura, y ya una vez que inicia la menstruación, ya la ganancia que podemos esperar con el bloqueo de los análogos de GnRH para el desarrollo y el crecimiento va a ser mínimo. Entonces, antes de que se presente la menstruación podemos hacer muchas cosas, y ya una vez que se presenta la menstruación, en cuanto a crecimiento, desarrollo, ya estamos muy amarrados de manos, y ya por más que queramos, ya no vamos a tener mucha ganancia en cuanto a la talla, ¿no? Que es la parte importante de aquí. Obviamente la prevención de los factores de riesgo que comentamos, abuso, bullying, todo eso todavía se puede trabajar, claro. Pero el desarrollo ya, que es a lo que nos atañe, digamos, parte de la plática del día de hoy, ya no podemos hacer mucho. Perfecto, pues eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, Alex. Te agradecemos, como siempre, estar aquí en las actividades de Comejo. Muchas gracias por la invitación.